Sí, ahora sí se escucha bien. Pues listo, bueno, damos comienzo al mensaje de esta tarde. Y bueno, el mensaje que yo quiero compartir con vosotros, parece que esto es un diálogo que tengo ya bastante preparado. Pero bueno, siempre suelo comenzar las prédicas diciendo que no tardo. No soy una persona que me guste recrearme mucho en la prédica mientras el mensaje sea claro y sea efectivo, ¿no? Pero bueno, hoy meditando en qué palabra iba a compartir con vosotros, pues yo para inspirarme a la hora de preparar algún mensaje, pues pienso en acontecimientos que he vivido o en pensamientos que han venido a mi cabeza o incluso me inspiro en el panorama actual, ¿no? Y bueno, viendo tanto disparate que sale en el telediario a causa del gobierno que tenemos, pues he tenido la idea de poder hablar de estar bajo un gobierno correcto. Y ese es el título del mensaje, en el gobierno correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque gobierno hay mucho y todo el mundo quiere gobernar. Ahora, gobierno correcto solamente hay uno. Gobierno mucho, pero correcto solamente uno. Y el que tenemos que procurar tanto para nuestra vida, como para nuestra casa, como para nosotros mismos. Porque el gobierno no tan solamente se limita al gobierno del país o al gobierno burocrático, ¿no? A lo que nosotros entendemos formalmente como el gobierno, sino que el gobierno lo trasladamos a nuestra familia y lo trasladamos a uno mismo. Tenemos que tener gobierno constantemente de nosotros mismos. A eso se le llama tener dominio propio. Cuando tenemos alguna dificultad, alguna circunstancia adversa que se nos presenta y, oye, pues tenemos que controlar nuestra boca, tenemos que controlar nuestros arranques, nuestros instintos, ¿no? Entonces, el gobierno correcto lo tenemos que trasladar a todos los ámbitos de nuestra vida. Lo tenemos que trasladar a nosotros mismos, a nuestra casa, y nuestra meta y nuestro fin es que también lo podamos trasladar a la iglesia y podamos trasladarlo a una nación. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia, para los que la estén leyendo, las normas que se encuentran plasmadas en la Biblia son aplicables a un gobierno, a una nación, son aplicables a un país. Y ya vemos que cuando un país sigue las normas y sigue los estatutos de la Biblia, los estatutos de Dios, vemos que el país crece derecho, avanza recto y no retrocede absolutamente para nada. Entonces, tenemos que procurar estar en un gobierno correcto, ¿no? Y ya lo digo, tenemos que estar en un gobierno correcto en todas las áreas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que procurar estar en un gobierno correcto? Porque por lógica sabemos que un gobierno incorrecto trae consecuencias devastadoras, ¿no? Vemos que cuando la mejor manera de explicar algo que queremos comprender y aplicar en el ámbito espiritual es encontrándole una aplicación en el ámbito natural. Porque si no entendemos lo natural, muchísimo menos vamos a entender lo espiritual. Entonces, tenemos que preocuparnos por entender lo natural para poder trasladarlo al ámbito espiritual. Un mal gobierno en nuestra vida, en nuestra sociedad, acarrea consecuencias devastadoras en todos los ámbitos, en ámbito social, en ámbito económico, en ámbito laboral, en todas las áreas, en todas las áreas que tú puedas imaginarte. Un gobierno incorrecto, un gobierno corrupto, siempre deja marca, siempre deja huella y un rastro que es difícil de borrar. El de un gobierno correcto es muy fácil de borrar, pero la huella que deja el incorrecto es muy difícil de recuperar. ¿Vale? Entonces, eh, llegamos a la conclusión de que un mal gobierno puede causar malos efectos. Pero no tan solamente el malo, sino también la ausencia de gobierno. Y esto se defiende mucho con el tema de la anarquía, ¿no? Y este grupo de gente que, bueno, es gente rebelde que defienden la ausencia de gobierno, de órdenes, de mandatos, de leyes, que cada uno viva como le dé la gana y como sus conciencias le dicte. Esto es totalmente diabólico.
Porque nosotros tenemos un Dios de leyes, tenemos un Dios de normas y todas estas cosas las tenemos que aplicar a nosotros mismos y a los que estén por debajo nuestra. Entonces, tan malo es un mal gobierno como la ausencia de un gobierno. Por ejemplo, las consecuencias de, imaginaos, un coche en la carretera avanzando, si hay un mal conductor al volante, las consecuencias pueden ser malas. Pues puede provocar un accidente, puede meterse en un carril de dirección contraria, puede hacer bastante daño. Ahora, imaginaos un coche exactamente en la misma situación, pero sin conductor. Puede causar exactamente lo mismo o peor, porque no tiene control ninguno, pero el daño que puede infligir es el mismo. Entonces, esto mismo puede pasar en nuestra vida. Cuando en nuestra vida no tenemos un gobierno, porque mira, nosotros como cristianos cuando aplicamos el gobierno de Dios, ok, estamos bajo un buen gobierno, pero hay gente que aplica su propio gobierno, ¿no? El de su criterio, el de sus pensamientos, el de su filosofía de vida, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera tiene gobierno. Vive tal y como las circunstancias se le presenten o conforme su cuerpo le pida. Es decir, no tiene control ninguno y va al día, ¿no? Por ejemplo, si hoy el cuerpo me pide irme, ¿qué te digo yo? Algo cotidiano, irme de fiesta, pues bueno, no pongo refreno absolutamente en nada y me voy de fiesta. Y si hoy el cuerpo me pide no salir de la casa, pues no salgo de la casa. Y si hoy el cuerpo, es decir, no tienen un patrón, no tienen un control, no tienen unos objetivos marcados en su vida. Entonces, hay gente que está en un gobierno correcto, hay gente que lleva su propio gobierno, que os adelanto que ya es incorrecto, y hay gente que directamente no tiene gobierno ninguno. ¿Vale? Entonces, tenemos que preocuparnos por estar en el idóneo. Desde aquí, aprovechando de que ya llevamos un ratito en directo, os recuerdo a todos los que nos están oyendo desde el TikTok que también disponemos de un canal de YouTube desde el cual podéis volver a escuchar todos los mensajes. El canal se llama Iglesia Restauración Cristiana ESP. Las siglas de España, ¿no? Y bueno, y a los que nos estén viendo por YouTube, pues recordarles que tenemos un canal de TikTok que también lo pueden visitar. ¿Amén? Bueno, avanzando con el mensaje, llegamos a la conclusión de que hay tres tipos de personas: los que están en el gobierno correcto, los que tienen su propio gobierno y los que no son gobernados absolutamente por nada, ¿no? Quiero leer un pasaje porque quiero introducirme un poquito más en el mensaje para poder ver qué sería un buen ejemplo de estar en un gobierno correcto. Y vamos a ver algunos ejemplos, los cuales no deberíamos de seguir absolutamente para nada, para que podamos guiarnos y podamos tener un filtro y podamos tener una puesta a punto en la actualidad que seguir, ¿vale? Vamos a irnos a Lucas capítulo 2, verso 41. Voy a poner las gafas, vaya a decir algún disparate. Sí. Es una lectura un poquito larga, pero bueno, la seguimos, ¿vale? Desde el 41 hasta el 52, me parece a mí. Sí. ¿Está ya ahí puesto? Ok. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas
en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿no? Los textos que hemos ido leyendo desde el versículo 41 es para situarnos un poquito en el contexto, pero a mí los que me llama la atención es los 4 últimos versículos. El de, porque me buscabais, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ellos no entendieron, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y aquí es donde yo me resalto el texto un poquito. Y estaba sujeto a ellos, ¿vale? Jesús ya empezaba a tener una cierta edad. Comenzaba a tener un conocimiento. Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, naturalmente hablando. Porque nosotros llegamos a la conclusión de que cuando un niño ya tiene esa edad, los 10, 11, 12 años, podemos sobreentender que esa criatura ya sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, ¿no? En la mayoría de las situaciones. Jesús, en este momento, pues ya tenía una conciencia, tenía un conocimiento de la ley, tenía un conocimiento de la palabra de Dios, había estudiado, y nos encontramos en este escenario que este niño había desaparecido durante 3 días y lo que a día de hoy cualquiera pensaría lo peor, estos padres yo creo que se maravillaron y se quedaron aún más perplejos, porque, claro, un niño cuando se pierde, y más con esa edad, pues te lo imaginas perdido, no sabe dónde estaba, no sabía a quién acudir, no sabía a quién buscar, pero este niño se encontraba durante esos 3 días en el templo, hablando, enseñando y debatiendo con los doctores de la ley. Es decir, a mí eso me dejaría maravillado. ¿Por qué? Porque un niño con solamente 12 años de edad ya sabía en qué lugar debería de estar, sabía en qué sitio, a qué sitio debería de acudir y también sabía de qué temas tenía que hablar. Lamentablemente, a día de hoy podemos decir que el cristiano cotidiano, el cristiano normal, el de a pie, puede llevar perfectamente 10, 20, 30, incluso 40 años de evangelio y no sabe dónde ir, no sabe dónde se encuentra y a día de hoy lamentablemente no sabe de qué tema que hablar. Y la verdad que estos ejemplos bíblicos nos dejan un poquito como fuera de juego. ¿Por qué? Porque no podemos seguir el ritmo, ¿no? Me incluyo yo también para empatizar un poquito con los que puedan sentirse identificados con esto. No podemos seguirle el ritmo a estos hombres de la Biblia, a estos grandes hombres, y muchísimo menos a nuestro Señor Jesús, pero tenemos que seguir su ejemplo, aunque vayamos con retraso, aunque vayamos tarde, tenemos que aplicarnos el cuento ya, porque Cristo está a las puertas, Cristo viene, y como no nos pongamos las pilas, nos quedamos lamentablemente. Entonces, fijaos, nuestro Señor Jesús se encontraba con 12 años de edad, sabemos lo que simboliza el número 12, el número 12 es un símbolo de gobierno, y vemos cómo ya este niño, a esa edad, en esa casualidad, que yo no creo que esa casualidad exista así porque así, y no creo que la Biblia lo remarque con así porque sí, sino que cuando la Biblia dice y nombra algo es por algo, y vemos cómo ya en Jesús en esa edad se encontraba el gobierno de Dios implantado. Y es que en los negocios del Padre le era necesario estar. Ese es el gobierno que nosotros tenemos que buscar en el día de hoy. Estar ocupado en los negocios del Padre. ¿Qué son los negocios del Padre? Los negocios del Padre no es enriquecerse a costa del Evangelio, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un negocio pensamos que, como en toda clase de formación y orientación laboral, yo creo que uno de los primeros temas es qué es un negocio, y la definición básica que es un negocio es aquella entidad que dedica un producto a cambio de otro bien económico, monetario. Y nosotros, la Iglesia, no es una entidad que esté hecha para ganar dinero. Nosotros, como entidad, somos una institución establecida por Dios para ganar almas. Ese es nuestro comercio, ese es nuestro enriquecimiento. Una iglesia no se mide por la membresía, una iglesia no se mide por cuánto dinero tiene en la arca o en la cuenta bancaria, no se mide con cuántos seguidores tengan las redes sociales, no se mide con cuántas visitas tengan al mes, sino que una iglesia se mide con cuántas almas tiene. Ese es el enriquecimiento del cristiano.
ganar almas, no ganar dinero, ganar almas. Y vemos que nuestro Señor Jesús, de la edad de 12 años, ya tenía bien comprendido cuál era su objetivo, cuál era su misión en la tierra y cuál era su ocupación. Jesús desde pequeño estaba bien gobernado. En eso también influía sus padres lo guiaban de cierta manera porque sus padres sabían que Él era el Salvador, Él era el Señor, Él era el Hijo del Dios. Entonces, vemos como este niño, en ese momento, ya sabía y entendía la importancia de estar bajo un buen gobierno. Y ese gobierno lo trasladaba a su vida diaria estando ocupado en las cosas del Padre. Entonces, el hecho de estar bajo un gobierno correcto te hace estar ocupado en el área que te corresponde. Ejemplo práctico. Porque como he comentado antes, para poder entender lo espiritual, tenemos que trasladarlo a lo natural para que nuestra mente finita pueda entender lo infinito. Nosotros necesitamos estar bajo un gobierno correcto espiritualmente, lo mismo que lo naturalmente un empleado, si no va hacia su empleador, su encargado, no sabe qué hacer. Yo me he encontrado, por ejemplo, con trabajadores que por no preguntar al encargado o al jefe, oye, ¿qué hago? ¿Hace falta hacer algo? ¿Hay que colocar algo? ¿Hay que arreglar algo? Estos empleados se han quedado quietos, no sabían qué hacer, y cuando te acercaba y le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Ahora, ¿cuál es la función del empleado? Trabajar. Pero si el empleado no trabaja, no está cumpliendo su función. Entonces, nuestro objetivo como cristianos, como empleados del reino de los cielos, es estar volcados en los negocios de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber en todo momento qué hacer, cómo actuar y cómo proceder. ¿Bien? Entonces, este gobierno ya estaba implantado en nuestro Señor Jesús. Y yo lo destaco aquí. ¿Por qué me buscabais? Es decir, el Señor lo tenía ya tan naturalizado y tan normalizado en su vida a los 12 años que hacía una pregunta como... Yo me intento situar un poquito en el escenario, ¿no? Imaginaos, unos padres buscando a un niño de 12 años perdido durante 3 días. Y este niño les contesta, ¿por qué me buscáis? ¿Es que no os parece normal que tengamos que estar en el templo hablando de las cosas de Dios? ¿De que estemos volcados? ¿No os parece normal? ¿No os parece obvio de que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y así es como yo interpreto ese escenario. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, sabemos que cuando alguien está en un gobierno correcto, que lo identifican y que lo caracterizan, es que en todo momento sabe qué hacer y sabe cómo actuar. Está ocupado en las cosas que le corresponden. Entonces, cuando nosotros no estamos en el gobierno correcto, ni sabemos qué hacer, ni cómo proceder, ni cómo hablar. Ahora, cuando un trabajador, y sobre todo cuando trabaja en equipo, no sabe qué hacer o no hace nada, al equipo lo entorpece, al equipo lo retrasa. ¿Por qué? Porque el equipo no está llegando a sus objetivos, no está llegando a sus metas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, yo como cristiano, y esto es un examen que nos tenemos que hacer nosotros diariamente y constantemente. Yo como cristiano, ¿he incumplido objetivos en Dios? Porque si he incumplido objetivos en Dios, no he estado ocupado en lo que tenía que estar ocupado. Yo como cristiano, ¿he retrasado el trabajo de Dios en mi entorno, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia? Porque si así lo he hecho, es porque no he estado ocupado en lo que tenía que estar ocupado. No he buscado el gobierno correcto. Cuando el trabajador acude al jefe, sabe qué hacer. Cuando el cristiano acude a Dios, sabe qué hacer. Entonces, si nosotros incumplimos objetivos en Dios y retrasamos a veces su trabajo, tenemos que pararnos un poquito y empezar a redireccionarnos. ¿Habéis visto en el GPS cuando os equivocáis de ruta, salta el sonido y pone recalculando destino? Te salta una ruta alternativa que a lo mejor va a tardar un poquito más, pero es que no te queda otra. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en un punto, actualmente, en el que no nos queda otra.
o nos volvemos al camino o de perdido al río, como aquellos que dicen. Cristo está a las puertas, Él viene pronto. Y si no estamos alistados para irnos, nos quedamos. Este es el mensaje que tenemos que predicar a día de hoy. Muchas veces se habla de otros temas, que no los voy a decir, pero se hablan de muchos temas que no te llevan al cielo. Hay ciertos temas que no te llevan al cielo, te ayudan a ser buen cristiano, pero no te llevan al cielo. A día de hoy, teniendo la venida tan próxima, tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de estar ocupados en el reino, tenemos que hablar de estar enfocados en nuestro objetivo, en nuestra meta y trabajar por ello y para ello. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos. Amén. Entonces, como empleados del reino de los cielos, busquemos al jefe, busquemos constantemente al Padre. ¿Por qué? Porque si no estaríamos constantemente faltos de gobierno. ¿Ejemplos de malos gobiernos en la Biblia? Pues bueno, nos podemos encontrar muchos. Pero claro, como gobierno lo fácil, y lo que a mí al menos me ha resultado más fácil, es acudir a la cantidad de reyes que la Biblia enumera que han sido malos. Malos y tampoco han sido pocos, han sido bastantes, ¿no? Entonces, vamos a leer algunos textos y vamos a nombrar a algunos ejemplos para que nosotros podamos identificar ciertas señales, ciertas características que nos ayuden a identificar un mal gobierno y que también esas señales nos ayuden a identificarnos y autoexaminarnos nosotros mismos, porque oye, el error no siempre está en el externo, a veces el error está en nosotros y estas cosas pues nos pueden ayudar a nosotros a quitar maleza dentro de nosotros, ¿vale? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 14. Cuando esté ahí, me dice amén. Qué rápido. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, no tienen gobierno, vuélvase cada uno en paz a su casa. Esta historia, para resumirla, nos encontramos con un profeta en la cárcel y con 400 falsos en libertad. Nos encontramos con una nación de Israel dividida, en Israel y en Judá, y nos encontramos con dos reyes. Nos encontramos con Acab, dice la Biblia, y lo cataloga como el peor rey de Israel. Y nos encontramos con, si no me equivoco, Josafat, rey de Judá. Y dice la Biblia que en cierto momento estas dos naciones, que era una sola pero se dividió, se vieron obligados a unirse en alianza para enfrentar una batalla contra Ramot de Galaad. Dice la Biblia que Josafat fue a Israel y le dijo a Acab que consultara con todos los profetas para ver si era de Dios que subieran a la guerra, porque ¿a quién se le ocurriría ir a una batalla cuando Dios te dice que no vaya? En una batalla va a dos cosas, o a ganar o a perder. Y si Dios que procura el bien te dice que no, sabes cuál va a ser tu resultado. Pero bueno, estos dos hombres consultaron a 400 profetas, falsos. Y todos, por congraciarse con el rey, con los reyes, dijeron: subid, que Dios ha entregado en vuestras manos a los de Ramot de Galaad. Ganáis la batalla, venid victoriosos. Pero este hombre, Josafat, todavía tenía esa incertidumbre, tenía esa duda, y le dijo a Acab: ¿no tiene algún otro profeta por ahí que hable también palabra de Dios? Y fíjate, cuando 400 te dicen que sí y todavía te queda la duda. ¿Cuánta gente te ha hablado a ti palabra de Dios y todavía te queda la duda? Y sigues buscando revelación y sigues buscando dirección de Dios. Bueno, eso sería otro tema. Pero este hombre
después de que hayan pasado 400 hombres diciendo y dando el ok, sigue con la inquietud y pregunta al rey Acab, ¿tiene algún profeta por ahí que hable de Dios? Le dice, pues mira, tengo a un profeta llamado Micaías, lo tengo en la cárcel, encerrado, porque siempre este hombre me profetiza mal. Hombre de Dios, ¿cómo no te va a profetizar mal si tú no estás bien delante de Dios? Pero bueno, el ser humano es tan injusto que quiere recoger bien habiendo sembrado mal. Y dice, este rey lo tenía encerrado porque siempre le profetizaba mal. Pues traerlo para acá y a ver qué dice. Dice la Biblia que cuando uno de los capitanes del ejército que manda el rey acá para sacarlo de la cárcel, dice que habla con Micaías y le dice, oye, por tu bien, 400 han dicho que sí. No seas tú el tonto que diga que no, porque te quitan del medio. Pues bueno, después de debatir y discutir un poquito, Micaías se senta delante de él. Subimos a la batalla, Micaías, y en el 14 dice, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Este hombre por un momento se unió al discurso falso, al discurso de pérdida, al discurso de la derrota. Pero este hombre, cuando el rey le hurgó un poquito, yo creo que se vio removido porque la verdad siempre hace más fuerza que la mentira. La verdad siempre sale a relucir. Esto es una comparación muy fea, pero ¿habéis visto las paredes cuando están llenas de humedad y las pintas por encima? Las pintas por encima para solucionarlas por un breve tiempo, pero luego acaba saliendo todo. La mentira es una solución breve y rápida, pero la verdad siempre sale. Y aquí el discurso de la derrota no duró mucho. Siguiendo un poquito el diálogo, no creo que durara más de 10 segundos. Y le dice el rey, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Dios que no me hables sino la verdad? Y aquí este hombre se desmarcó de la tendencia, se desmarcó de la corriente y dijo que no subáis, que perdéis la batalla. Resumiendo así un poquito, este hombre, el rey Acab, era y está catalogado por la Biblia como el peor rey de Israel. Subió a la batalla. Dice la Biblia que para confundir al ejército enemigo, él se vestiría como un soldado normal de a corriente y el soldado normal de a corriente se vestiría como rey. Dice la Biblia que uno de los que lanzaban la flecha lanzó una y se le coló la flecha en la cabeza. Y murió vestido de soldado un rey de Israel. Este hombre, catalogado como el peor rey de la historia de Israel, lo vuelvo a repetir, este hombre hizo atrocidades, se envolvió en una serie de pecados, no tan solamente propios, sino también colectivos, a los que forzó a mucha gente también a pecar. Una de las historias de este hombre que yo más puedo resaltar como una atrocidad es la de la viña de Nabot, si no me equivoco del nombre. Era una viña que estaba situada junto al palacio y el rey Acab estaba empeñado en tomarla como posesión. Pues bueno, resumiendo un poquito la historia y acortándola, hizo una trama para hacerle la revuelta a Nabot y lo mataron injustamente. Y esto yo creo que es la punta del iceberg, porque este hombre estaba envuelto en ídolos, en falsos dioses, en sacrificios, y no seguía las leyes, ni los mandatos, ni los estatutos de Dios, ¿no? Y este fue el fin que este hombre tuvo. Un rey murió vestido de soldado. Este hombre sumergió a Israel en una de las peores épocas que pudiera Israel haber vivido. Israel no se encontraba peor, nunca se había encontrado tan mal como con este hombre. Un mal gobierno. Ahora,
¿Qué es lo que hacía a Acab que se catalogara como un mal gobierno, como un mal gobernador? Este hombre siempre se anteponía a Dios, siempre se posicionaba por delante de Dios. Lo podemos ver en la Biblia, en todos los acontecimientos que él practicó y en todo lo malo que él hizo. Él siempre se antepuso a los mandatos y a las leyes de Dios. Siempre prevaleció su palabra por encima de la de Dios. Y he aquí el ejemplo, el que acabamos de leer. Un profeta de Dios le dice que no suba y su palabra dice que vamos para arriba. Pues con su consecuencia subió para arriba. Y vemos que algo que caracteriza a un mal gobernador es que su palabra prevalece por encima de la de Dios. Nosotros metámonos todo en el saco y que se salve quien pueda. Hay veces que hemos recibido un no de parte de Dios y nuestros actos y nuestros hechos han sido un sí. No te metas ahí, no te relaciones con esta persona, ten cuidado, te cierro puertas, tú enfocado en abrirlas, tú enfocado en acercarte a quien no te tienes que acercar. Y recibes por H y por B un no constante de Dios y tú por H y por B enfocado en buscar un sí. Acab era algo que lo caracterizaba. Siempre prevalecía su palabra por encima de la de Dios. Lamentablemente, a mucho pueblo cristiano le pasa este mismo error. Saúl, otro rey que, bueno, no perjudicó en gran manera a Israel, entre comillas, sino que perjudicó su vida y perjudicó su casa. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos ponemos a leer todo lo malo que hizo Saúl, pues yo creo que daría otro mensaje. Pero bueno, así resumiendo un poquito, Dios escogió a Saúl, pero vemos en numerosas ocasiones cómo Saúl no escogió a Dios, sino que se escogió a sí mismo. ¿Dónde podemos ver que Saúl se escogió a sí mismo y no escogió a Dios? Pues lo podemos ver a lo largo de su cargo como rey, cuando antepuso sus propios intereses a los intereses de Dios con Amalek. Él antepuso sus intereses a los de Dios con los amalecitas. Dios le dijo que exterminara a todo el pueblo de Amalek y él rescató al rey, al ganado y a todas las riquezas de Amalek. Él se antepuso a los intereses de Dios. Se antepuso en el sacrificio, cuando es algo que los reyes no tenían autoridad, ni tenían ese, ¿cómo se dice? Es una palabra muy, muy formal. Esa competencia, esa es la palabra que buscaba. Los reyes no tenían esa competencia, no tenían ese encargo de hacer los sacrificios. Eso estaba destinado a los profetas y a los sumos sacerdotes. Pues bueno, Saúl se antepuso con los amalecitas, se antepuso en el sacrificio, se antepuso al nuevo ungido, le hizo la guerra a David, hasta que murió. Y se antepuso a la ley levantándose un monumento en su propio honor, que así lo dice la Biblia, y consultando a adivinas. Es decir, el pecado que cometió Saúl fue anteponerse constantemente a Dios. Dios lo escogió a él, pero él no escogió nunca a Dios. Se escogió a sí mismo. Y vemos que las consecuencias que trajo para su casa fueron desastrosas. Causó su propia muerte y también causó la muerte de su hijo Jonatán. Aparte de que su casa quedó eliminada de una estirpe de reyes para siempre, cuando se sabe perfectamente que un rey es rey no tan solamente en ese momento, sino que también su linaje queda habilitado para heredar la corona. Pues bueno, sus actuaciones hicieron que muriera él, muriera su hijo, su heredero, pero no tan solamente su heredero próximo, sino también el resto quedaron eliminados de la dinastía de reyes. Y otro rey que yo destaco como malo fue Jeroboam. No está catalogado como el peor rey de Israel, pero yo creo que fue el que encendió esa pequeña mecha para que el peor se alzara. Y yo no sé quién tiene más delito. Si el que ve el bosque quemarse y no apaga el fuego, o el que enciende la primera llama. No sé quién es el que tiene más delito. Aquí vemos como Acab fue uno de los peores reyes, pero Jeroboam fue el que comenzó
esa racha. Fue el que incitó al pueblo de Israel a pecar. Fue el que sembró esa mala semilla. Este rey emergió cuando Israel se dividió. Y dice la Biblia que por miedo a que el pueblo se volviera a la casa de David, este hombre levantó 2 ídolos, 2 becerros, y los colocó, uno al norte de Israel y otro al sur. Es decir, este hombre sumergió a Israel de arriba abajo en la idolatría. Sabemos que la idolatría es un pecado abominable delante de Dios. Es algo que Dios detesta. Y los ídolos no es tener una figurita de escayola, que es lo típico. Los ídolos puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando al cristiano de hoy en día lo sumergimos en una idolatría de arriba abajo, ¿a qué me refiero de arriba abajo? Muchas veces, sí, nosotros nos congregamos, asistimos a nuestras reuniones, intentamos vivir una vida cristiana como corresponde en la medida de lo posible, pero muchas veces, en ciertos momentos de nuestra vida, de arriba abajo nos enfocamos en algo que no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Y nos enfocamos totalmente, desde los pies hasta la cabeza, o desde la cabeza hasta los pies, como quieras decirlo. Nos enfocamos en la familia, nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en el gimnasio, nos enfocamos en el deporte, nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en nuestros estudios, nos enfocamos en nuestro futuro, nos enfocamos en un porvenir, nos enfocamos en una inversión, en X. Eso es un tipo de idolatría. Cuando tú le restas tiempo a Dios para dedicárselo completamente a algo que no es Dios. Pero bueno, el pecado de Jeroboam no fue dedicarle un tiempo a otra cosa, sino literalmente fue levantar 2 ídolos, ponerlo uno al norte y otro al sur, y que Israel entera rindiera culto y sacrificio a estas 2 estatuas, a estas 2 imágenes. Y aquí yo creo que el delito más grande que tuvo Jeroboam, aparte de sumergir a Israel en la idolatría, fue que inició una era. Porque cada vez que emergía un nuevo rey en Israel, ese nuevo rey que se levantaba en Israel, después del anterior, dice la Biblia que era peor que el anterior. Y siempre iniciaba diciendo, y este nuevo rey que se levantó hizo lo malo delante de Dios, siguiendo los pasos de Jeroboam. Jeroboam siempre era nombrado cada vez que un nuevo rey en Israel se levantaba. ¿Por qué? Porque fue el que prendió la mecha. Entonces, tenemos que cuidar nuestros actos. ¿Por qué? Porque no sabemos en lo que podemos estar repercutiendo en un futuro. Si tú no cuidas tus pasos, no sabes qué mecha puedes estar prendiendo. Jeroboam quedó marcado en la historia porque inició una era de idolatría en la nación de Israel. Tú puedes quedar marcada en la historia de tu hogar, de tu casa, de tu familia, por tomar una mala decisión y prender la mecha a algo que no debía de prenderse. Entonces, tenemos que cuidar todas nuestras decisiones, todos los pasos que vayamos a dar, porque no sabemos a qué puede repercutirnos esto que vayamos a hacer en un futuro. Y bueno, podríamos estar nombrando un sinfín de malos ejemplos, como por ejemplo también Jonás, era un hombre que era dominado por su sed de venganza, no quería que Nínive se salvara para nada. Y él quería y estaba empeñado en que Nínive pues, fuera exterminada, aunque la palabra de Dios era que llevara un mensaje de salvación. Pero bueno, podríamos estar dando muchos ejemplos, pero en resumen, lo que engloba a un mal gobierno es que siempre se antepone delante de Dios. Acab se antepuso, su palabra prevalecía por delante de Dios. Saúl antepuso sus intereses delante de Dios y Jeroboam por interés, por miedo a que el pueblo de Israel se volviera a la casa de David y siguiera el linaje de David, levantó 2 ídolos para que lo siguieran a él. Es decir, un mal líder, un mal gobierno siempre antepone sus intereses, siempre antepone su pellejo por delante de Dios. Entonces, ¿queremos estar bajo un gobierno correcto? Pues mira, te tienes que acostumbrar a estar en un segundo plano. Si quieres estar en un gobierno correcto, nos tenemos que acostumbrar a no estar en la primera plana, a no ser tan protagonistas. Si queremos estar en un gobierno correcto, tenemos que darle lugar y paso a nuestro Señor.
Vamos a irnos a Génesis y vamos a ir cerrando. A Génesis capítulo 24, verso 33. Cuando esté, me dice amén. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de tierra habito, sino que irá a la casa y a mi parentela y hará mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Aquí veo yo un ejemplo de un buen gobierno. Este criado, Eliezer, estaba bien gobernado, estaba bien sujeto a su señor, a su amo, y seguía todas las directrices. Ahora, algo que yo resaltaría de este hombre es que este hombre, cuando encuentra a la mujer que estaba marcada por Dios para su señor, para el hijo de su señor, dicen que le invitan a la casa para que vaya a cenar, le ponen el plato en la mesa y cualquiera, después de un viaje con 10 camellos, cargado de oro, cargado de telas, cargado de especias, cualquiera reventado, diría, bueno, pues me voy a sentar y voy a comer. Este hombre dijo, no voy a comer hasta que traslade el mensaje de mi Señor. Y es aquí donde puedo ver que una persona que está bajo un gobierno correcto siempre, siempre antepone a su Señor antes que a uno mismo. Siempre antepone la palabra antes que a uno mismo. Siempre antepone la iglesia que a uno mismo. Siempre antepone la voluntad de Dios que a uno mismo. Entonces, si nosotros queremos estar bajo un gobierno correcto, tenemos que acostumbrarnos a humillarnos. Tenemos que estar acostumbrados a la humildad. Tenemos que estar acostumbrados a menguar para que Él pueda crecer en nosotros. Entonces, esta es la señal que caracteriza y que marca a una persona que está bajo un buen gobierno. Eliezer no hablaba del mismo, sino que continuamente hablaba de su Señor y del lugar del que provenía. Hoy en día, lamentablemente, encontramos a gente en los púlpitos que solamente hablan de uno mismo y no hablan del que los mandó. Entonces, tenemos que estar enfocados en los negocios del Padre. Y los negocios del Padre implican hablar el mensaje del Padre. Entonces, para cerrar, si quiere estar bajo un buen gobierno, priorice a Dios. Si quiere estar bajo un buen gobierno, hable de Dios. Si quiere estar bajo un buen gobierno, tenemos que darle la gloria y el mérito a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que vivir por y para Dios. Haciendo esto, como todo buen gobierno asegura tiempos de prosperidad, de seguridad y de bendición para la nación, haciendo esto nosotros nos aseguramos exactamente lo mismo. Tiempos de bendición, de prosperidad y de protección. Amén. Así que pongámonos de pie y vamos a estar orando y dando finalización a esta reunión. Amén. Aleluya, hermosa la palabra de Dios. Tiempo de reflexión. ¿Por quién nos estamos gobernando? ¿Por quién nos dejamos gobernar? ¿Nos gobernamos por nuestro trabajo? ¿El que gobierna nuestra vida? ¿El que nos dirige? ¿Son nuestros padres? ¿Es nuestro esposo? ¿Es nuestra familia? ¿Es el mundo? ¿Los quehaceres de la vida son los que dirigen el rumbo de nuestra vida? Son los que nos dirigen y nos dicen, que tienes que hacer.